dirigido a un público adulto. Se recomienda discreción. El FBI es la agencia de orden público más sofisticada del mundo y persigue a los delincuentes más peligrosos. Un club náutico recibe una indeseable visita. Una mujer flotaba en el agua. Vi una mujer con heridas de arma blanca en el torso, en la cara y en el cuello. Su exmarido y su hija han desaparecido. No hay que ser muy listo. Estaban divorciados. Podía ser un crimen pasional. Pero la víctima también tenía otros enemigos. Le dijo, te daré tu merecido, no tengo miedo, te haré la vida imposible. ¿Podría una esponja y una caja de cartón llevar a un asesino ante la ley? En nuestra profesión, eso es una pista. Amor fugitivo. Newport Beach, en California, es una de las comunidades más ricas de América. Las localidades costeras al sur de Los Ángeles son preciosas. Las casas son de primera calidad. Cuesta mucho dinero vivir junto al agua. En Newport Beach, el índice de delincuencia es muy bajo. Casi siempre se trata de delitos contra la propiedad. Sin embargo, una mañana de septiembre en el club náutico del puerto de Newport, el propietario de un yate vio una sábana cubriendo lo que parecía ser un cadáver en el agua. Cuando llegué al muelle, vi a una mujer parcialmente vestida, con numerosas heridas de arma blanca en el torso, la cara, el cuello y la espalda. De las 52 heridas de arma blanca, 2 en el cuello, le habían cortado la yugular y la carótida. Sin atención médica de inmediato, debía haberse desangrado y fallecido en pocos minutos. La víctima no tan solo había sido acuchillada repetidas veces, sino que su cuerpo todavía llevaba insertada un arma blanca. Un cuchillo en el ojo. Eso indicaba que había sido alguien que odiaba profundamente a esa mujer. He visto muchísimas víctimas con ese tipo de heridas, pero nunca con el cuchillo todavía clavado. Envuelta en la sábana, los investigadores encontraron una segunda arma homicida. Era una navaja envuelta en los pliegues de la sábana, y todavía llevaba restos de sangre y de tejido. Pero la víctima no llevaba ninguna identificación y costaba deducir el tiempo que había permanecido en el agua. El efecto del agua en sus dedos había sido tal que inicialmente no pudimos identificarla mediante sus huellas dactilares. Los investigadores encontraron una posible prueba a unos 100 metros del cadáver. Cerca del cadáver encontramos una caja de cartón flotando y pensamos que podía tener alguna relación con la difunta, por lo que nos la llevamos. La caja había contenido un televisor de 27 pulgadas y los detectives pensaron que podía haber servido para transportar el cadáver. Durante la autopsia, el médico forense descubrió que la víctima llevaba implantes de mama. Cualquier dispositivo médico, ya sean implantes de mamas o de caderas o de otro tipo, puede ser una pista a seguir para poder identificar a la persona que lo llevaba. Cada implante lleva un número de lote y de serie grabado en la superficie transparente. Su objetivo es identificar dónde y cuándo en Oklahoma City, y la paciente residía ahora en California. Sabíamos que era Barbara Mullenix, que vivía en Huntington Beach, California. Bárbara, que tenía 56 años, vivía en circunstancias algo especiales. Ella y su hija de 17 años se habían mudado recientemente a California y vivían con su exmarido, Bruce Mullenix, hasta que rehiciesen su vida. Habían decidido convivir, pero solo para compartir la vivienda, hasta que su hija hubiera terminado la educación secundaria. Se trataba de una situación temporal por motivos económicos. La información conseguida gracias a la caja de cartón del televisor que había aparecido en el agua junto al cuerpo de Bárbara
indicaba que el asesinato podía haber ocurrido en casa de Bruce Mullenix. El número de referencia y la dirección en la etiqueta del embalaje indicaban que se había comprado en una tienda de Huntington Beach. Aquel televisor había sido comprado por Bruce, el exmarido de Barbara. La policía intentó ponerse en contacto con Bruce y con su hija de 17 años, Rachel, pero no les encontraron. Cuando los investigadores llegaron a la urbanización donde Barbara Mullenix vivía con su exmarido, tuvieron una visita sorpresa. Mi sargento entró y dijo que el señor Mullenix acababa de llegar. Me sorprendió mucho. Pensé que era una bravuconada, pero pareció muy sorprendido de ver a la policía en su casa. No es muy agradable que un detective te mire a los ojos y te diga, ¿es usted... Usted es mi principal sospechoso. El médico forense estableció que Bárbara había sido asesinada en algún momento entre el martes por la noche y la mañana del miércoles. Bruce afirmó haberse marchado de su casa el martes por la mañana en viaje de negocios y que estaba en Fresno, California, a más de 400 kilómetros. Como reportera que soy, me pareció interesante que estuviera convenientemente lejos de la ciudad la noche en que se cometió el crimen. Bruce negó tener nada que ver con el asesinato de Bárbara, pero admitió que habían tenido bastantes problemas. Ambos teníamos nuestra parte de culpa en el divorcio. Desde mi punto de vista, el catalizador más importante fue que Bárbara empezaba a beber cada vez más y su personalidad cambiaba radicalmente cuando estaba borracha. El registro de la casa de Bruce no reveló ninguna señal de que hubieran forzado la entrada. Pero el colchón y el somier del dormitorio de Bárbara habían desaparecido. En nuestra profesión, eso es una pista. Los técnicos de la policía científica rociaron la habitación con sangre. La cantidad de sangre que encontré por todas partes me indicó que alguien había sangrado en la habitación. Y era evidente que el asesino había intentado limpiar la sangre. En la cocina había una caja de guantes de látex. Y en la mesilla de noche apareció una esponja amarilla. La esponja presentaba una mancha roja que resultó ser sangre. Fue una evidencia muy significativa en la investigación. Los investigadores también descubrieron otra cosa en la cocina. Los cuchillos del cajón de la cocina hacían juego con el que Bárbara Mullenix llevaba clavado. Era muy característico. Presentaba el mismo diseño entrecruzado. Se llevaron fragmentos enteros de la pared para analizarlos. Una huella dactilar muy clara había sobrevivido a la limpieza. Cuando los criminales cometen su delito, sudan más de lo normal, producen más residuos y por eso a veces sus huellas dactilares son más claras. Fue fácil determinar lo que teníamos. Era una palma completa. Tenía 4 dedos y un lado de la palma de la mano. Los investigadores compararon las huellas ensangrentadas con las de Bruce Mullenix. No coincidían. En todas las películas de policías, el excónyuge siempre es el primer sospechoso que hay que descartar, por eso no me sorprendió. Pero ¿dónde estaba Rachel, la hija de los Mullenix? Bruce no lo sabía y los investigadores tampoco. Antes de que Bruce regresara a casa, me preocupaba que Rachel también hubiera sido asesinada. No sabíamos nada de Rachel ni en qué estado estaba. Intentamos llamarla al móvil, pero no contestaba. Saltaba su buzón. La última vez que había sido vista, estaba con su novio la víspera del asesinato. Fueron al cine, irónicamente, a ver La joven del agua. Pero a pesar de su desaparición, Bruce estaba convencido de que su hija no tenía nada que ver con el asesinato de Bárbara. No creo que haya participado. No creo que Rachel haya tenido nada que ver con el asesinato. Pero la policía no está tan segura.
You don't like this, do you? I always said we would just know what to do when Bentley came, but now I'm not so sure. Quien conoce, tiene información. ¿Ha notado algo poco usual? Por favor, hable ahora. Yo les ruego que no oculten nada, porque lo vamos a averiguar. Si un miembro de su familia, o amigo o vecino, se ha portado de manera extraña en los últimos días o semanas, por favor, dígaselo a la policía de inmediato. Tienes un canal que te hará recordar por qué se convirtieron en íconos de tu vida. No creo en nada que no pueda ver. Solo la respuesta correcta desactivará la bomba. Gracias. Los investigadores preguntaron a los vecinos que vivían cerca de la casa adosada de Bruce Mullenix si alguien había visto u oído algo sospechoso la noche del asesinato de Barbara. Uno de los vecinos que vivía justo al lado dijo que hacia las 2 de la mañana le habían despertado unos gritos que duraron unos 30 o 45 minutos y que en aquel momento había dicho que no le sorprendería que estuvieran asesinando a alguien. Cuando hizo esta declaración a la policía no sabía qué había sucedido. Puesto que Bruce Mullenix estaba de viaje, la única persona que podía haber estado en la casa era su hija Rachel, de 17 años, ahora en paradero desconocido. Como era tan joven, tenía 17 años, las autoridades estaban preocupadas, por lo menos al principio, por... Investigadores que su hija salía con un chico, un tal Ian Allen de 21 años, y que Barbara no aprobaba aquella relación. Cuando Ian Allen apareció en sus vidas, y Rachel no tan solo se enamoró, sino que también empezó a hablar de casarse con él, creo que Barbara temió quedarse sola. Cuando Barbara se dio cuenta de que Ian se acostaba con su hija de 17 años, le amenazó con denunciarle por violación. Más adelante, cuando los ánimos se calmaron, Rachel pidió a sus padres una declaración firmada. Una garantía de que Barbara no volvería a amenazar a su novio con una denuncia por violación. Barbara y Bruce aceptaron. Mi opinión al respecto era que de esta manera tendríamos muchas más probabilidades de verles más a menudo, de estar con ellos tanto como fuera posible, en lugar de empujarles a mantener una relación clandestina. A fin de cuentas, eso me indicó quién mandaba en esa casa. Pero una semana antes del asesinato de Barbara, se había producido un grave enfrentamiento. Cuando Rachel no volvió a su casa a la 1 de la madrugada, Barbara se fue a casa de Ian y le montó una escena. Su madre la avergonzaba mucho. Creía tener derecho a hacer lo que hacía. Y cuando llegaron a casa le castigó y le dijo, no le volverás a ver. Ian no había conocido nunca a nadie como ella. Le dijo, te daré tu merecido, no me das miedo, te haré la vida imposible, te amenazaré, hablaré con tus padres, iré a la escuela de tu hermano pequeño, iré a tu trabajo. Así es como era Bárbara. Pero Rachel dejó claro que no pensaba romper con Ian. Nadie puede negarle nada a Rachel. Luego, la investigación del pasado de Bárbara reveló un dato inquietante. La policía de Tampa, Florida, había tenido que intervenir en una confrontación física entre Rachel y su madre. 2 años antes de que Barbara Mullenix fuera asesinada, su hija Rachel la había atacado con un cuchillo en su casa. Le causó varios cortes en los brazos. Pero Bárbara se negó a presentar cargos. Bárbara podía decir las cosas más crueles que se le daba borracha. Ahora, después del asesinato de Bárbara, Rachel y su novio Ian habían desaparecido. Los investigadores visitaron a los padres de Ian, que dijeron no haber visto a su hijo desde hacía 2 días. También dijeron que les faltaba su pistola del calibre 38.
Como Ian vivía en casa de sus padres, la familia Allen aceptó que registraran su casa, ordenadores incluidos. La policía examinó los ordenadores y descubrió que el día del asesinato, alguien había utilizado un ordenador de los Allen para buscar direcciones en Tampa. Toda la policía de la nación se puso en alerta para localizar la camioneta de Ian Allen. Cuando Ian utilizó una tarjeta de crédito para sacar dinero en Sulphur, Luisiana, la policía rodeó la zona y le detuvieron, a él y a Rachel. Pero Rachel dijo no tener nada que ver con el asesinato de su madre y afirmó que Ian la había secuestrado por la fuerza. Y vi a Ian encima de mi madre, apuñalándola. Intenté apartarle, pero él me empujó y me golpeó. Y perdí el sentido. Rachel es muy mala actriz. Intentó llorar, pero no le salió ni una lágrima. Si buscas narcisismo en el diccionario te sale Rachel. Pero ¿podrán los análisis forenses determinar si miente o dice la verdad? Tras ser detenido, Ian Allen confesó haber asesinado a Barbara Mullenix, pero insistió en que lo hizo él solo. ¿Fuiste con la intención de matarla? Fui a su casa con la intención de amenazarla, asustarla. Pero muy pronto se me fue de las manos. Mientras tanto, Rachel Mullenix insistía en afirmar que era una víctima inocente. Su versión de los hechos era que Ian la había secuestrado, golpeado y había perdido el conocimiento. Había despertado en la habitación de un motel y no tenía nada que ver con la muerte de su madre ni con lo sucedido con su cadáver. Nadie me dice nada. ¿Qué está pasando? De acuerdo. Estás detenida por el asesinato de tu madre. ¿No sabe que me secuestraron? ¿No lo sabe? Eso es lo que tú dices. ¿Qué quiere decir con eso? Es la verdad. Tenemos pruebas que demuestran lo contrario. ¿Pero qué está diciendo? Rachel ignoraba que los investigadores tenían pruebas forenses que la implicaban en el asesinato de su madre. Habían encontrado el ADN de Rachel en la esponja amarilla En el homicidio. Pero el hallazgo de su ADN en la esponja que había servido para limpiar el escenario del crimen estableció que se había encontrado allí en el momento del asesinato. La caja de cartón que apareció flotando cerca del cadáver de Bárbara había sido cerrada con cinta adhesiva, del mismo tipo que la encontrada en el coche de Ian Allen. Los vapores de cianocrilato revelaron huellas dactilares de Rachel Mullenix. Eran las de su dedo corazón y su dedo anular de la mano izquierda. Al encontrar las huellas de Rachel en la cinta adhesiva, la policía tuvo la sensación de que le había tocado la lotería. Los investigadores encontraron el ADN de Ian en el mango de la pistola del calibre 38. Pero también el ADN de Rachel. ¿Por qué no la utilizó para escapar de su secuestrador? No sé. Me parece muy raro. La huella ensangrentada casi completa de una mano, encontrada en la pared del dormitorio de Bárbara, pertenecía a Ian. Las pruebas forenses confirmaron la teoría del médico forense, que desde un principio había atribuido el asesinato a dos personas por lo menos. La cantidad de heridas y las demás pruebas indicaban que era más probable que se tratara de más de una persona. Y los mensajes de texto acabaron de demostrar la implicación de Rachel. Rachel había dicho a la policía que se había acostado hacia las 10 de la noche y que se había despertado. Mensajes de texto. Vimos que había estado mandando mensajes a Ian hasta las 2 menos cuarto de la mañana y sabemos que el ataque empezó hacia las 2. Un mensaje decía: se ha tomado un tranquilizante. Otro: se ha despertado. O sea que se están comunicando y avisando sobre lo que hace Bárbara.
Los investigadores creen que en la ausencia de Bruce Mullenix de viaje de negocios, Rachel e Ian esperaron hasta que Bárbara se hubo dormido. Y entonces Rachel había dejado entrar a Ian en la casa. Ian cogió varios cuchillos del cajón de la cocina y subió a la primera planta. Las pruebas sugieren que los dos entraron en el dormitorio de Bárbara. Le asestaron más de 50 cuchillazos. La sangre salpicó las paredes y el techo y empapó el colchón. En algún momento del ataque, uno de ellos, en un malvado acto de despecho y desprecio. Rachel empleó la esponja para limpiar la sangre, pero dejó en ella su ADN. Ian dejó las huellas de sus dedos y su mano en la pared. La pareja metió el cadáver en la caja vacía del televisor. Y Rachel la cerró con cinta adhesiva, dejando en ella la huella de sus dedos. Más tarde, aquella misma noche, lanzaron el cuerpo de Bárbara al Océano Pacífico. Los investigadores encontraron restos de un colchón quemado en las vías del tren cerca del lugar de trabajo de Ian. Al parecer, fue aquí donde Rachel y Ian quemaron lo que creían ser la última prueba del asesinato. En el juicio, Rachel declaró en su propia defensa, afirmando que no era una asesina. Diciendo que sea completamente inocente, pero planificar y matar a mi mamá, no lo haría jamás. El jurado no la cree. Rachel fue declarada culpable de asesinato. Este jurado declara a la acusada Rachel Mullenix culpable de asesinato. Y fue condenada a una pena de entre 25 años de cárcel y cadena perpetua. Lo más extraño del caso es que solo faltaban unos meses para que Rachel cumpliera los 18 años. Si hubiera esperado hasta entonces, su madre no habría podido hacer nada. No habría ningún impedimento legal para estar con Ian. En un juicio aparte, Ian Allen también fue declarado culpable del asesinato de Bárbara Mullenix y recibió la misma condena. Tras su juicio, Ian admitió ante la policía lo que las pruebas forenses ya habían demostrado, que Rachel había estado involucrada desde el principio. Cuando vio que su vida se había terminado y que ella pretendía cargarle con toda la culpa, terminó su lealtad. Ella mató a su madre. Ella le ayudó a matar a su madre. Eso es innegable. Los miembros del jurado esperan ver pruebas forenses. Si no las tiene, resulta muy difícil demostrar la culpabilidad. Las pruebas forenses fueron muy importantes, especialmente para la acusación contra Rachel. En aquel juicio, el hecho de que las pruebas forenses demostraran que Rachel mentía fue absolutamente decisivo. Gracias por ver nuestro contenido. Suscríbete al canal y te obsequio un link con películas y series, ilimitadas cualquiera sea su género. Déjame un comentario indicando tu nombre.